tarde? Bendecidos y en victoria. Bendecidos y en victoria. Estamos en Cristo, hermanos, ¿verdad? Porque en Cristo todas las cosas se vuelven realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es la realidad de todas las cosas, visibles e invisibles. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que se lleve a cabo la administración de la palabra de Dios. Amén. Padre, te damos las gracias en esta hora, amado Dios Todopoderoso, porque tú nos permites, Señor, estar en tu casa de oración, Señor, alabando, glorificando tu nombre, Señor. Te damos las gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de participar del pan, de la repartición del pan, Señor, en esta tarde, y porque tú, amado Dios Todopoderoso, nos vas a alimentar, Señor, con vida, con tu palabra, Señor, porque nos vas a ministrar a Cristo, Señor, una porción de Cristo en esta tarde, para que nuestra vida espiritual siga siendo edificada, Señor, para que sigamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos al Evangelio de Juan, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16. Cuando estemos ahí decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Dice Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y luego en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús nuevamente hablando, ¿verdad? Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces tú te das cuenta el motivo, tú te das cuenta la realidad, ¿verdad? Que Cristo es vida. Amén. Él es vida. Y dice que Él vino a darnos vida. Pero ¿de qué vida, hermano? ¿A qué vida se refiere? Pues a la vida eterna, ¿verdad? En Él se encuentra la eternidad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar. Mira, Dios tiene un propósito, y el día de hoy vamos a hablar la manera en la cual el propósito de Dios se cumple. ¿Sí? Para que el propósito de Dios se cumpla, hermano, es necesaria la vida divina de Dios. Sin la vida divina de Dios, hermano, su propósito no puede llevarse a cabo, no se puede cumplir. Amén. Entonces, por eso yo inicio, ¿verdad?, con estas dos citas bíblicas. Entonces, la vida divina, hermano, de Dios es la manera en que Dios cumple y lleva a cabo su plan y su propósito eterno. Amén. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11. Primera de Juan 5, 11. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y este es el testimonio. Fíjate cuál es el testimonio, hermano, que nosotros como hijos de Dios tenemos que dar. ¿Sí? No se refiere a un testimonio de que yo le diga a la gente de dónde Dios me sacó. ¿Sí? Porque a todos, hermano, el Señor nos sacó de un mismo lugar y de una misma condición. A mí me sacó de la naturaleza caída. ¿Sí? Me sacó de una muerte espiritual.
y me trasladó a la vida eterna, pero a ti también, ¿sí? Entonces dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y eso es lo que tenemos que testificar. Ese es el testimonio que tenemos que dar de Cristo, que Él me ha dado vida eterna. Entonces, ¿tú te das cuenta que Dios ha depositado dentro de ti la eternidad, la vida eterna? ¿Sí? Y esta vida, dice, está en su Hijo. Entonces, cuando Dios deposita la vida eterna dentro de ti, está depositando a Cristo. Amén. Entonces, el testimonio de Dios, hermano, no es solamente que Jesús es su Hijo. De acuerdo a lo que dice Juan, el testimonio de Dios es que Él nos ha dado vida eterna. Sí es importante que prediquemos a Cristo, ¿verdad? Pero que lo prediquemos como vida. ¿Sí? Yo te he mencionado en ocasiones que Jesucristo, hermano, ¿sí? El Señor Jesús, el Hijo de Dios, tiene un ministerio. Y Jesucristo, ¿sí? Tiene otro ministerio. Ah, caray, entonces, ¿cómo es eso? El Hijo de Dios tiene el ministerio de la salvación. El que te redime, porque cuando Él muere, nosotros somos redimidos, ¿verdad? Pero ya Jesucristo, hermano, es el título que se le da a Jesús cuando Él es glorificado. Y Él pasa a ser del Hijo de Dios a Jesucristo, porque ya Jesucristo ya es en una posición donde Él ya es glorificado. ¿Sí? Entonces, después de ser crucificado, después de haber resucitado, ¿verdad? Entonces, el testimonio del Hijo de Dios no es solamente, o el testimonio de Cristo no es solamente que Él es el Hijo de Dios. El testimonio de Cristo es que Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. No necesitamos morir, hermano, para poder participar de la vida eterna. No necesitamos morir, hermano, para poder ser introducidos a la vida eterna, porque la vida eterna, desde el momento en que tú recibiste a Cristo en tu vida, tú recibiste la eternidad, tú recibiste la vida eterna. Ahora, ¿en quién se encuentra esta vida? En el Hijo de Dios, en Cristo. Amén. Cristo es el medio, es el único medio por el cual nosotros podemos adquirir la vida divina de Dios. Y es importante, hermano, que nosotros entendamos esta parte. Es importante que podamos ver esta revelación, porque es una revelación divina, hermano. Amén. ¿Cuál es la meta de Dios? ¿O cuál es la meta que Dios tiene para nosotros, los creyentes? ¿Solamente es que nosotros seamos salvos? ¿Solamente es la salvación? La meta de Dios, hermano, es que Él nos da su vida. Que nosotros seamos introducidos en la eternidad, en la vida de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es la vida de Dios? Porque podemos decir, sí, Dios es vida, pero ¿qué es la vida de Dios, hermano? Mira, nosotros antes de venir a Cristo teníamos una vida, la vida natural, la vida humana, ¿verdad? Una vida, hermano, que estaba corrompida. Una naturaleza, hermano, que estaba corrompida, ¿verdad? ¿A quién pertenece
esa vida y esa naturaleza? A la serpiente, ¿sí? Nosotros, mira, te lo voy a decir de esta manera, hermano. En Adán, en Cristo, ¿quién ha escuchado hablar de los reptilianos? Ahora ya se va a meter con los reptilianos, va a decir ahí el hermano. ¿Sí han escuchado hablar de los reptilianos? ¿O no? Se dice que los reptilianos son seres de otro planeta que habitan este mundo, una raza híbrida, por así decirlo, ¿verdad? Métete a internet e investiga ahí. ¿Por qué? ¿Por qué a esta raza se le conoce como los reptilianos? Porque provienen de un reptil, ¿sí? Pero tú no debes de creer, hermano, todo lo que dice el internet, las redes sociales. Sí existen los reptilianos, pero los reptilianos no son los que se van a hacer así y se van a convertir en un reptil. ¿Sí estás entendiendo? En Adán, nosotros, hermano, o el hombre en Adán, en esa naturaleza caída, éramos reptilianos. ¿Por qué? Porque cuando Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, adquirió la naturaleza serpentina, la naturaleza de Satanás, ¿sí? Y la serpiente entonces, ¿verdad que es un reptil que se arrastra por el suelo? Entonces en Adán, hermano, el hombre tiene esa naturaleza, ¿sí? Una naturaleza caída, hermano, una naturaleza pecaminosa. Pero en Cristo nosotros ya tenemos una naturaleza divina. En Cristo nosotros ya tenemos la vida y la naturaleza de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es la vida de Dios? Pues es su naturaleza divina. Una naturaleza, hermano, que es increada y que es indestructible. Amén. Y que es eterna aparte. Amén. Dice Juan capítulo 1, versículo 4, que esta naturaleza divina, es decir, la vida de Dios, solamente se encuentra en Cristo. Y por medio de Cristo nosotros podemos adquirir esa vida y esa naturaleza. Eso es lo que Dios quiere, hermano, ¿sí? Regalarle al hombre. Cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿sí? Lo que Dios quiere darle al hombre, hermano, es la vida, es su vida y es su naturaleza, ¿sí? Por medio de Cristo. Ese es el regalo, hermano, que nosotros recibimos cuando venimos a Cristo. Entonces, el día de hoy, hermano, yo porto la vida y la naturaleza divina porque he recibido a Cristo. La naturaleza y la vida divina de Dios se encuentra en mí. Esa es la nueva vida que Dios me ha dado. Y en esta vida, hermano, Dios no va a parchar. En esta vida Dios no va a sanar. ¿Sí? En esta vida Dios nos va a remendar, hermano. Por eso dice, quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Porque en esta vida, hermano, todo es nuevo. El nuevo hombre, la nueva creación, lo que Dios está haciendo nuevamente. Amén. Entonces, conforme a la palabra de Dios, su vida es única. Y bíblicamente, hermano, es solamente la vida de Dios puede considerarse como vida. ¿Sí? Nada más, hermano. Entonces,
Por eso dice Juan capítulo 1, versículo 4, que en Él estaba la vida y que Él era la luz de los hombres. ¿Sí? Tú te das cuenta, mira, fíjate, Juan 1, 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero en Génesis capítulo 1, versículo 4 creo que es, dice la palabra de Dios que Dios creó la luz, que Dios dijo hágase la luz, ¿verdad? Y que fue la luz. Y dijo Dios, versículo 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Pero esta luz, hermano, era una luz natural. ¿Sí? Esta luz, hermano, de la cual está hablando Génesis, era una sombra, era un tipo de la verdadera luz, la cual es Cristo, y que el día de hoy se ha hecho realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Por el simple hecho de que nosotros hemos creído y hemos recibido a Jesucristo. Amén. Entonces la vida de Dios, hermano, es el primer atributo de Dios y es fundamental para los hijos de Dios. ¿Qué es lo que a ti te hace ser un hijo de Dios? Porque dice la Escritura que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero, ¿qué es lo que nos hace ser hijos de Dios? Su vida. El que Él deposite a Cristo como vida en ti. ¿Qué es lo que le da el derecho a tu hijo que sea tu hijo? ¿Sí? Tu genética, tus genes, porque Él porta tus genes y porta los genes de su mamá. Si Él no portara tus genes, ¿sería tu hijo? Biológicamente, ¿verdad que no? Pudiera ser adoptivo, pero eso es algo que no tiene nada que ver con la Escritura, hermano. O sea, se le considera, es como fíjate cómo dice el mundo: padre no es el que procrea, sino el que... ¿Cómo? Padre no es el que cría, el que engendra, sino el que cría. Y eso no es verdad, hermano. Padre, aunque no críe, padre siempre va a ser padre, hermano, esté o no esté. ¿Qué es lo que te hace ser? ¿Qué es lo que te hace ser hijo? Que tú tienes la genética de tu papá, tú tienes sus genes, tú portas sus genes. Y si te haces un examen de ADN, van a salir sus genes en ti. Entonces, lo que a nosotros nos hace ser hijos de Dios, hermano, es el hecho de que hemos recibido a Cristo. Y como dice la Escritura que en Cristo se encuentra la vida de Dios, el hecho de que a mí me hace ser hijo entonces es que yo he recibido la vida, la naturaleza, la genética, los genes de Dios, el gen divino, un gen divino, amén. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? ¿O nos regresamos un poquito? Tú dime. Entonces, somos hijos de Dios porque tenemos su vida y su naturaleza. Amén. La vida de Dios, hermano, es lo más fundamental para que el cumplimiento de Dios se lleve a cabo en nuestra vida. Sin esa vida, el propósito de Dios no se puede llevar a cabo. ¿Sí?
Efesios capítulo 4, versículo 18. Fíjate la importancia de no tener la vida de Dios en nuestro espíritu, porque la vida de Dios viene a mi espíritu. Amén. Dice Efesios capítulo 4, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿De quién estaba hablando el apóstol Pablo? De los gentiles. Gentiles, hermano, personas inconversas, personas del mundo, personas que aún tenían la naturaleza caída. Y refiriéndose a ellos les dice que no anden, le dice a los efesios, ustedes no anden como los gentiles, teniendo el entendimiento entenebrecido. Fíjate cómo es una persona que no tiene la vida de Dios, tiene el entendimiento entenebrecido, ¿sí? Es ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces tú te das cuenta que la vida de Dios no permite que nosotros vivamos con nuestro entendimiento entenebrecido. La vida de Dios no permite que yo viva confundido, que viva en confusión. La vida de Dios no permite que yo siga viviendo, que yo viva en oscuridad, en tinieblas, a oscuras. La vida de Dios no permite que yo siga andando en las sendas, hermano, antiguas. La vida de Dios hace que yo ande en luz. La vida de Dios hace que yo sea luz para los demás. Que sea sal, que sea la sal de este mundo. ¿Sí? ¿Y la sal para qué sirve? Yo hasta hace un tiempo pensaba que la sal era como para darle sazón a la comida, para darle sabor, y no, hermano. Me doy cuenta que la sal sirve para que la comida no se eche a perder. ¿Sí? Entonces, tú te das cuenta, hermano, que Cristo como luz, Cristo como sal, hermano, es el que permite que yo no me corrompa, el que permite que yo no me eche a perder nuevamente, pero solamente si yo permanezco en Él, solamente si permanezco en esta vida, en la vida de Dios. Amén. Entonces, la vida de Dios es su contenido, pero también la vida de Dios es el fluir de Dios. ¿Sí? La vida de Dios, hermano, es Cristo, y esta vida dice que habita en nosotros. Amén. Y se manifiesta esta vida, solamente se puede manifestar a través de nosotros. Cuando yo, hermano, vivía en una condición de pecado, yo vivía en muerte, ¿verdad? Dice la Escritura. ¿Yo sabes qué vida manifestaba? La vida de Satanás. Esa era la vida que manifestaba. Porque tenemos que entender, hermano, que cuando dice la Escritura que por un hombre entró el pecado al mundo, y por causa de ese hombre, por causa del pecado, todos estamos destituidos, dice, de la gloria de Dios. Entonces, en otras palabras, hermano, como Satanás nunca se manifiesta, nunca se presenta como Él es. Sí, Satanás siempre va a utilizar disfraces. Y tú te das cuenta que en el Edén, ¿en dónde estaba? Detrás de una serpiente, ¿verdad? Detrás de la serpiente. Cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, Satanás se disfrazó en forma de pecado. Y en forma de pecado
en ese disfraz, hermano, Él introdujo su vida y su naturaleza en el hombre. ¿Y por qué crees que cuando nosotros estábamos fuera de Cristo vivíamos conforme a nuestras concupiscencias? ¿Por qué crees que cuando nosotros estábamos fuera de Cristo vivíamos en delitos y en pecado? Porque portábamos esa naturaleza. Pero entonces, cuando Dios nos redime, ¿qué quiere decir? Que nos saca de esa condición, hermano. El propósito de Dios, yo te lo he dicho muchas veces, hermano, el propósito de Dios no es que tú seas salvo. El propósito de Dios es que tú recibas su vida y su naturaleza. Porque solamente a través de ello, hermano, su plan, su propósito se puede cumplir. La salvación es parte del propósito, nada más. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de salvación, hermano, estamos refiriéndonos a que Dios nos salvó de esa condición de muerte. Nada más nos salvó. Pero el propósito de Dios, hermano, todavía va más allá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es entonces el propósito de Dios? Ahorita vamos a ver. Dice Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Juan 14, versículos 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Cuando habla de consolador, ¿a quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. El Espíritu de verdad, dice, ese es el consolador, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si tú te das cuenta, aquí Juan, hermano, utiliza dos palabras. La primera está en presente y la segunda está en futuro. Dice, porque mora con vosotros. Se está hablando al presente. Y después habla en futuro y estará en vosotros. ¿Sí? Ah, caray, ¿cómo es eso entonces? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el Espíritu de verdad mora con vosotros, pero estará, o sea, o está o no es, o va a estar? Entonces, si tú te das cuenta, hermano, Jesús estaba hablando de sí mismo. Él dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Jesús se estaba refiriendo al Espíritu Santo que iba a venir y que iba a morar con ellos. Pero si tú te das cuenta, le dice, ustedes ya saben de quién les estoy hablando porque ustedes ya lo conocen, porque ustedes me conocen, porque ustedes ya saben por la revelación divina que el Espíritu Santo soy yo mismo, por así decirlo, ¿verdad? Por eso dice, porque mora con vosotros. En ese momento Jesús moraba con sus discípulos porque a todos lados andaba con ellos. ¿Sí? Pero después les dice, y estará. Una cosa es morar con nosotros y otra cosa es estar en nosotros. Entonces, Cristo en aquel entonces, hermano, moraba con los discípulos, pero el día de hoy ya no mora con ellos, ya está en ellos, ya se introdujo en ellos como vida. Amén. Y entonces,
Para corroborar esta parte, hermano, porque aquí te está mostrando la Escritura la deidad de Dios. No la Trinidad, la deidad, que es la palabra correcta, bíblicamente la deidad de Dios. Primera de Corintios 15:45. Vamos a corroborar entonces que Jesucristo o Jesús, el Hijo de Dios, se convirtió en el Espíritu Santo, conforme a la Escritura. Dice Primera de Corintios 15:45. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces quiere decir que Adán, el primer Adán, quiere decir que el primer Adán era un tipo de Cristo. Y él era el hombre natural. Humanamente era humano, ¿sí? Pero dice que el postrer Adán, o sea, Cristo, ya no era natural. Él ya no era humano. Él se convirtió en espíritu vivificante, en el Espíritu Santo, hermano. ¿En qué momento se convirtió en el espíritu vivificante Cristo? En el momento en que Él fue glorificado. En ese momento Él se convierte en el espíritu vivificante con un solo propósito, con un solo fin, hermano. En Él estaba la vida, dice, ¿verdad? En Cristo. Si Cristo, hermano, no se hubiera convertido en el Espíritu Santo, nosotros no pudiéramos recibir la vida de Dios, la vida eterna de Dios. Entonces era necesario, hermano, que Cristo fuera azotado. Era necesario, no solamente para recibir la salvación, sino para recibir la vida eterna, para recibir la vida y la naturaleza de Dios. Para poder ser hijos de Dios, ¿sí? Porque dice que estos no son engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Entonces ya somos espirituales. ¿Te das cuenta que ya somos espirituales? ¿Te das cuenta que tenemos una vida espiritual dentro de nosotros? ¿Sí? Yo luego escucho que la gente anda queriéndose ir al yoga, a las prácticas de la brujería y todas esas cosas, porque ellos a eso le llaman vida espiritual. En el yoga ellos piensan que van a alcanzar una vida espiritual y que su espiritualidad se va a ir hasta el grado 33, era como los masones. No, hermano, si mi espíritu no ha sido vivificado por el Espíritu Santo, por Cristo, por la vida de Dios, no puedo tener una vida espiritual. Es imposible, porque el espíritu está muerto, ¿sí? Y Dios, hermano, depositó un espíritu en nosotros para que nosotros pudiéramos recibir su vida, para que pudiéramos recibir a Cristo. Amén. Entonces, para eso Dios creó al hombre. El hombre, hermano, no fue creado con otro propósito. Desde Génesis, el hombre fue creado con el único propósito de recibir a Dios en su interior. Ese era el propósito, hermano. Ese era el único propósito por el cual Dios crea al hombre. Pero debido a que Satanás sedujo a Eva y la engañó, ¿sí? El hombre no pudo recibir la vida de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Dios? Conforme a lo que dice Génesis, conforme a lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo hombre.
Entonces, como Satanás obstaculizó porque no destruyó los propósitos ni los planes de Dios, simplemente puso un obstáculo en Génesis, Dios se tiene que hacer hombre. Dios tiene que dejar la eternidad, hermano, y tiene que venir al tiempo como el Hijo de Dios, ¿sí? Para poder después morir, iniciar un ministerio primeramente en donde Él iba a dejar, hermano, escrito, ¿verdad? La manera para enseñarle al hombre que la única manera de que el hombre podía regresar al plan y al propósito eterno de Dios era solamente a través de Él. Entonces Dios deja la eternidad, viene al tiempo como el Hijo de Dios para morir. Porque si no hubiera habido derramamiento de sangre, el hombre no hubiera podido ser redimido de sus pecados. Pero aparte, el hombre sin derramamiento de sangre, ¿sí? El hombre no puede recibir al Espíritu Santo. Entonces era necesario que Dios pasara ese proceso, el proceso en que Él viene al mundo como el Hijo de Dios, muere, resucita, asciende al cielo, es glorificado para después convertirse en el Espíritu vivificante. Y entonces por eso Él antes de morir decía: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y se refería a que, en otras palabras, Él nos iba a sacar de una condición de muerte espiritual para darnos la vida. ¿Qué es lo único que puede sacar de esa condición al hombre, de la condición de muerte? Dice Pablo: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, en otras palabras, Pablo decía, hermano, ustedes están muertos espirituales. Jesús lo mencionó también cuando le dice a aquel hombre, sígueme, y le dice el hombre: déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿sí? O sea, dando a entender, hermano, que el hombre natural en Adán está muerto espiritual. ¿Dónde más podemos ver esto? Juan capítulo 3, versículo 3. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, le dijo a Nicodemo. Nicodemo hace una pregunta: sabemos que tú eres el Hijo de Dios, porque de no ser así, no harías las cosas que tú haces. Entonces, yo pienso que Nicodemo esperaba que Jesús le dijera: no, sí, yo soy el Hijo de Dios, por eso yo hago estas señales, ¿verdad? Siguiéndole la plática. Pero si tú te das cuenta, Jesús no contestó nada, ¿sí? Que iba de acuerdo a lo que Nicodemo estaba hablando. Y Jesús le dice: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, nuevamente Jesús diciendo: el hombre en su condición de muerte espiritual no puede tener comunión con Dios. Amén. Entonces, por esta razón, hermano, Dios se hace hombre. Ese es el único propósito, porque Dios quería volver al hombre a su verdadero propósito original. Dios quería regresar al hombre al huerto del Edén, para que una vez estando en el huerto del Edén nuevamente, el hombre pudiera participar del árbol de la vida. Amén. El árbol de la vida entonces representa a Cristo, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, conforme a la Escritura, hermano, Dios quiere ser nuestra fuente de vida. Dice el Salmo 36:9.
Salmo capítulo 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida, refiriéndose a Cristo. En tu luz veremos la luz. Entonces, Dios quiere ser nuestro manantial de vida. Dios quiere ser nuestra fuente de vida, para que su plan y su propósito eterno, para que su obra se cumpla en nosotros, hermanos. Y esta obra tiene que ver con que Dios está formando dentro de mí, dentro de ti y dentro de cada uno de sus hijos el carácter de Cristo. Dios está formando a Cristo dentro de nosotros. Dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. La vida cristiana, hermano, la vida cristiana consta en que Cristo se ha formado dentro de mí. Esa es la vida cristiana, hermano. Y para que Cristo sea formado dentro de ti, hermano, ¿sí? Para que Cristo se desarrolle dentro de ti, hay que pagar un precio. Se tiene que pagar un precio. ¿Sí? El precio es que vamos a ser azotados, que vamos a ser atribulados, que vamos a ser tentados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Cristo, verdad? A través de su ministerio celestial. Yo te mencionaba hace un momento el ministerio de Jesús, el Hijo de Dios. Es un ministerio terrenal que culminó en el momento en que Él es crucificado. Ahí terminó el ministerio de Jesús como el Hijo de Dios, porque Él ya no predicó más el Evangelio. Él cumplió su propósito como Hijo de Dios. ¿Cuál era el propósito? Morir en la cruz. Tan se acabó el ministerio. Ese ministerio, hermano, sí, es para los que aún no han venido a los pies de Cristo. A través de ese ministerio, hermano, los incrédulos, los inconversos son introducidos al Evangelio. Pero ya una vez que tú eres introducido al Evangelio, ya una vez que tú recibiste a Cristo en tu vida y te bautizaste, inicia a operar en ti el ministerio celestial. Y este ministerio celestial es llevado a cabo a través del Espíritu Santo. Es el que opera en ese ministerio. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Cristo a través del ministerio celestial? ¿Sí? Está obteniendo, está formando, está edificando una expresión corporativa, o su expresión corporativa. Porque acuérdate que la iglesia es un cuerpo. Dice que Cristo es la cabeza, ¿sí? Pero la cabeza no puede estar sola. Necesita fuerzas un cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, hermano, a través del ministerio celestial de Cristo, ¿sí? O si lo quieres entender de esta manera, la iglesia a través del ministerio del Espíritu Santo se está llevando a cabo la formación de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo, hermano? El Espíritu Santo se está encargando de formar, ¿sí? De construir, de edificar el cuerpo de Cristo. Y hasta el día de hoy, el cuerpo de Cristo todavía está incompleto. Por eso cada día se siguen agregando más y más y más almas
¿sí? Entonces, Dios a través de el Espíritu Santo está formando una expresión corporativa. La iglesia, toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, hermano, somos la expresión de Dios. ¿Sí? Somos la expresión de Dios. Entonces, ¿cómo se obtiene esta expresión? Por medio de que Dios imparte su vida en el hombre. Yo no puedo expresar a Dios, hermano, si no tengo su vida. Entonces, lo que a mí me hace ser la expresión de Dios, lo que a mí me hace dar testimonio de Cristo, hermano, y esto es bien importante que te lo lleves en tu corazón. Lo que a mí me hace ser un buen testimonio de Jesús es que yo tenga su vida primeramente, pero después que yo viva en mi diario vivir esa vida. ¿Sí? Acuérdate cómo vivíamos antes. Entonces el día de hoy tenemos que vivir de una manera diferente. No caigamos, hermano, en religiosidad. No caigamos en un concepto religioso del cristianismo. Y si ya lo tenemos, vamos a despojarnos de él. ¿Sí? La verdadera vida cristiana, hermano, fíjate bien, no consta de que yo sea pastor, de que yo sea predicador, de que yo sea evangelista, de que yo cante en el coro. La vida cristiana verdadera no consta de que yo ore, de que yo ayune, de que yo lea la Biblia. Esos son hábitos espirituales como el lavarme los dientes, ¿sí? Como el bañarme, como el comer saludablemente, son hábitos. La verdadera vida cristiana, hermano, consta en vivir a Cristo. Cuando hablamos de vivir a Cristo, nos estamos refiriendo a que tú vivas la vida que Dios ha depositado en ti. Es una nueva vida y esa vida se vive de una nueva manera, hermano. Por eso Dios hace las cosas nuevas. Yo te decía, Dios no está remendando. Por eso dice la Escritura que tú no puedes echar vino viejo en un odre nuevo. ¿Sí? Tú no puedes remendar un trapo viejo con un parche nuevo. Dios no remenda, Dios hace las cosas nuevas a través de su vida. Entonces, Dios nos está haciendo nuevos constantemente, ¿verdad? Por medio de su vida. Por medio de los procesos, hermano, que nosotros vamos teniendo a través de nuestro caminar espiritual. Amén. Entonces te decía que Dios quiere obtener una expresión, y esta expresión, hermano, es Sión. ¿Sí sabes lo que es Sión? La ciudad de Sión es la Nueva Jerusalén. Sión. Entonces, en Apocalipsis 21, capítulo 2, hermano, nosotros podemos ver el cumplimiento, nosotros podemos ver el propósito eterno de Dios llevado a cabo. Y dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ya no era la novia, ya era la esposa. La nueva Jerusalén ya no era la iglesia de Cristo, ahora era una ciudad celestial. Amén.
el cumplimiento del plan y del propósito de Dios a través de su vida llevado a cabo. ¿Sí? Entonces, la Nueva Jerusalén, hermano, no es nada más y nada menos que el pueblo elegido de Dios recobrado. Dios recobró a su pueblo. El verdadero pueblo elegido de Dios, hermano, es la Nueva Jerusalén. Y este pueblo es un pueblo celestial, un pueblo, hermano, que tiene una naturaleza divina. Amén, ya no humana. Entonces, dice el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Ezequiel 34:11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amén. Entonces es importante, hermano, que nosotros recibamos esta visión, que la entendamos, esta visión que Dios nos permite ver. ¿Cuál es esta visión? De que la Biblia nos presenta un cuadro, ¿sí? Una película, si tú lo quieres ver así, de cómo Dios se imparte en nosotros a través de Cristo. Cómo Dios imparte su vida en nosotros a través de Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros conocemos como el regalo inmerecido. ¿Sí? Que Dios nos ha dado a su Hijo. Ya es de nosotros, ya nos pertenece, ya está en nosotros, ¿sí? Ya ha venido a ser una morada en nosotros. Amén. Entonces, cuando tú vienes a la Biblia, en Génesis, el inicio de la Biblia, tú encuentras el árbol de la vida. En el Evangelio de Juan, que se encuentra en la mitad de la Escritura, tú encuentras un evangelio de vida, ¿sí? Y en Apocalipsis, el final de la Escritura, el último libro de la Biblia, tú encuentras nuevamente el árbol de la vida, ¿sí? Entonces, la Biblia, hermano, está basada, está cimentada, ¿sí? Sobre la vida. ¿Cuáles son los cimientos de la Escritura? La vida misma, Cristo. Entonces, nosotros tenemos que crecer, hermano, tenemos que desarrollarnos en esta nueva vida que Dios nos ha dado, y no tener el cristianismo como una religión, ¿verdad? Tenemos que salir de las denominaciones, hermano, tenemos que salir de las doctrinas y tenemos que acoger a Cristo como vida, como nuestra vida. Porque eso es lo que el día de hoy es el Señor para nosotros, Él es nuestra vida. Y si nosotros no lo tenemos como nuestra vida, hermano, no vamos a poder entonces entender a Dios, no vamos a poder entender su plan y su propósito. Y de eso se trata, de que nosotros entendamos su plan y su propósito. Amén. Pues vamos a ponernos de pie, hermanos, para darle gracias a Dios en esta hora. Amado Dios, te damos las gracias por esta palabra, por este alimento espiritual que tú impartiste, Señor. Te damos las gracias porque tú en esta tarde, Señor, nos alimentaste, Señor, y te damos gracias porque tú nos permitiste, Señor, tener nuevamente una experiencia de Cristo, Señor, como nuestra vida. Te pedimos que tú sigas obrando, Señor, que sigas llevando a cabo tu plan, tu propósito eterno en nuestra vida, Señor, que
tú permitas, Señor, que nosotros nos sigamos desarrollando, Señor, en nuestra vida espiritual, que sigamos creciendo, Señor, para alcanzar la madurez hasta el día de tu venida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Déjenme paso al baño, hermana. Sí, pero pues ya ven. Yo tengo bien harto que no me sabe. ¿Sabes que y con el ministerio a los 3 años en el 2010 me entregué a Dios. Como a los 2 años me lo conocí. Luego como a los 3 meses me habló de él más o menos como a los 3 años. Tengo que darle como 10 años. Tenemos no se me olvida.